Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos con última hora y actualidad respecto a Erling Haaland, porque al margen de que desde los medios afines al Barça está saliendo información respecto a la reunión casual entre Laporta y Mino Raiola de 30 minutos y hablando de que el Barça ve viable y posible el fichaje de Haaland, al margen de eso, Javier Tebas ha hablado sobre Haaland y Mbappé y ha dicho que el Real Madrid puede fichar tanto a Mbappé como a Erling Haaland, debido a la gestión que ha hecho. De esa manera sí podría incorporar a los dos futbolistas. Bien, hasta ahí todo suena maravilloso y fenomenal. Uno piensa, bueno, Javier Tebas, presidente de la Liga, desde luego, oye, lo único que hace es corroborar el músculo financiero actualmente que tiene el Real Madrid y el buen hacer que ha tenido en los últimos tiempos para precisamente tener esta capacidad para fichar a grandes jugadores como Kylian Mbappé o Erling Haaland. Bien, se puede mirar desde ese punto de vista o quizás también se puede mirar desde el punto de vista de que ya sabemos que la relación entre Javier Tebas y el Real Madrid ahora mismo es terriblemente apocalíptica y la relación entre Javier Tebas y Florentino Pérez es terriblemente mala y que en realidad lo que está haciendo con estas declaraciones es enviar un mensaje de presión al Real Madrid queriendo decir, oye mira, tienes toda la fuerza, todas las herramientas, todos los elementos económico-financieros para poderte hacer con un jugador como Erling Haaland. Y al final, en tal caso, y entre comillas, solo vas a fichar a Kylian Mbappé, que no sería técnicamente fichaje, sino llegaría como jugador libre, terminando contrato con el PSG. No sé por qué, a mí me da la sensación que van más por aquí los tiros y lo que quiere decir es, no vas a poder fichar a los dos al final, cuando esto ocurra, que es una posibilidad, porque por Erling Haaland al final hay una situación de puja y competencia importante con clubes top a nivel deportivo y económico como el City, como el Bayern, y puede perfectamente fichar por uno de estos grandes clubes. Es una situación totalmente diferente a la de Mbappé. Y oye, si al final Florentino no consigue el fichaje de Haaland, pues es como queriendo decir, mira, has tenido todo para poderlo fichar y anda, no lo has conseguido, ¿no? Cuando había que hacer traspaso de por medio y competir con otros clubes, mira, no lo has conseguido. Así que a mí me da la sensación que va más por aquí el tema, un mensaje y unas declaraciones en línea de presión en contra más que del Real Madrid, que también al final, sobre todo en contra de Florentino Pérez. Me gustaría leer vuestros comentarios al respecto, de cómo veis la situación de Haaland, qué pensáis de las declaraciones de Javier Tebas, qué pensáis, como hemos dicho al principio, de todo lo que se comenta en Camp Barça, de que es posible el fichaje de Haaland por el FC Barcelona, y os leo aquí abajo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.